Voces Pedagógicas, programa radial del Departamento de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de la Amazonia. Un encuentro científico con la educación y la pedagogía para el desarrollo integral del ser humano. Un reencuentro con nosotros mismos y una opción compartida con la construcción de nación. Voces Pedagógicas, en la emisora cultural de la Universidad de la Amazonia. Buenos días, apreciadas y apreciados radioescuchas. Les habla José Luis Forero Espinosa. Nos encontramos de nuevo en esta mañana dominical para charlar sobre educación y pedagogía. Estamos en Voces Pedagógicas, órgano de difusión del Departamento de Pedagogía de la Universidad de la Amazonia. Este es un espacio para generar procesos de interacción entre los diferentes miembros de la comunidad educativa a través de la socialización de resultados de investigaciones, proyectos en desarrollo, ponencias, seminarios y temas de actualidad que abordan la problemática educativa en todos sus aspectos. Continuando con la saga de historia de vida de maestros, historias pedagógicas, historias institucionales, vamos a dialogar hoy con un invitado especial que es el profesor Eduardo Grajales Ramírez. Él es licenciado en Lengua Castellana y Literatura de la Universidad de la Amazonia, es especialista en Pedagogía de la Universidad de la Amazonia, diplomado en Creación Literaria, diplomado en Derechos Humanos, Resolución de Conflictos y Lenguaje Exclusivo ESAT, certificado en Literatura Leer a Macondo, la obra de Gabriel García Márquez, Universidad de los Andes, y es docente de la educación educativa técnico-industrial. Aparte de ser docente de la institución educativa técnico-industrial, es tutor docente de un programa que nos llama la atención el día de hoy, que es Programas Todos a Aprender, Formación Integral, PETAFI. Profesor Eduardo, buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Estamos contentos como institución, como técnico industrial, de estar hoy con ustedes, hablando de un poco del proceso que llevamos como tutor del programa y como docente de la institución. Me encuentro con unos documentos que hablan de PTA, PTA 2.0 y PETAFI 3.0. Hablemos un poco del PTA, dónde nace, cómo se desarrolla. Bueno, el Plan Nacional de Desarrollo del 2010, del gobierno del 2010-2014, digamos que promueve un programa llamado Programa Todos a Aprender, que es conocido como el PTA, ¿sí? En sus inicios, pues quería transformar la calidad educativa y su nombre pues se reducía a Todos a Aprender. Todos a Aprender era como el eslogan, como el nombre que tenía el programa, y su objetivo era pues mejorar las competencias básicas del lenguaje y de matemáticas de las instituciones educativas, de los establecimientos educativos, y tenía un foco de estudiantes y de docentes acompañados de preescolar a quinto. Digamos que el programa Todos a Aprender tenía como iniciativa mejorar lenguaje y matemática en estos grados, teniendo a un docente especializado, digamos formado en el acompañamiento a los docentes de las instituciones para fortalecer las competencias en estas dos áreas. Tenía una particularidad, y es que tenía una formación situada, y esto quiere decir que en la formación de los docentes y en el acompañamiento en el aula, el tutor tenía la posibilidad y los docentes tenían la oportunidad de tener un acompañamiento un poco más especializado de cómo planear, de qué estrategias utilizar y de cómo reforzar, digamos, su enseñanza. Posterior a eso, viene del 2014 al 2018, en ese gobierno, el PTA ya no es Todos a Aprender, sino programa Todos a Aprender 2.0, ¿sí? Viene como un cambio, como una modificación de sus objetivos y también de sus resultados. Sí, hablan de 2.0 y después de 3.0. Sería bueno saber a qué obedece estos cambios, profesor, usted que es el tutor. Excelente. La educación y todos los programas, este es uno de los programas, si su merced quiere y la audiencia quiere investigar, es uno de los únicos programas educativos que ha funcionado en el territorio nacional. Digamos por su énfasis en intentar siempre suplir las necesidades de los establecimientos educativos y la necesidad de la educación.
¿Por qué 2.0? ¿Por qué 3.0? Digamos que al cambiar el objetivo es porque al cambiar las necesidades de la época del Plan de Desarrollo Nacional que viene, trae, digamos, unas necesidades distintas al gobierno anterior, y estas necesidades hacen que los programas también tengan sus modificaciones para obedecer a ellas, ¿no? Digamos que antes el primero, que es Todos Aprender, tenía como objetivo mejorar solo las competencias en lenguaje y matemáticas. El 2.0, que obedece a las necesidades del siguiente gobierno, pues tiene un objetivo que es mejorar el aprendizaje de los estudiantes de transición a quinto de primaria en áreas de lenguaje y matemáticas. Ya no se enfoca solo en mejorar las competencias básicas, sino que también mejorar el aprendizaje de los estudiantes con base en estas dos áreas. Ya no es solo una formación situada, no es el tutor diciéndole al docente, venga, le colaboro, vamos a hacer esto así, asá, sino que ya hay unas sesiones de trabajo situados, ya el acompañamiento es directo, el acompañamiento tiene una connotación mucho más práctica en lo que es ayudar a planear, hacer una ruta enfocada en el aprendizaje de los estudiantes, como lo dice en el objetivo. Pero el gobierno actual, digamos que con su plan de desarrollo y las necesidades de la educación, siendo un gobierno para la vida, para el cambio, pues modificó un poco el objetivo y también agregó una estrategia importante del programa. Ya no se llama solo programa Todos Aprender, ahora se llama el Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral. Es importante hablar de formación integral porque las personas hoy en día piensan que la formación solamente es en el saber específico, incluso hablando en la universidad y en la diversidad que se da a nivel de la básica. Hombre, la formación integral es de suma importancia, sobre todo la formación en valores, y si se forma desde la parte de la literatura, que es su campo específico, me imagino que ha tenido una gran sabana de extensión donde usted poder aplicar sus conocimientos. Continuemos, profesor. Bueno, entonces el programa tiene una connotación distinta, está obedeciendo a las necesidades de nuestra época, digamos, y directamente a lo que el Plan de Desarrollo Nacional del Gobierno tiene planeado, y es fortalecer, digamos, no solo las áreas de lenguaje y matemáticas de preescolar a quinto o de transición a quinto, como lo es el 2.0, sino que el tutor y que el programa llegue a toda la comunidad educativa de la institución. ¿Esto qué quiere decir? Pues su objetivo ya no es solo mejorar el aprendizaje, sino aumentar y desarrollar las oportunidades de aprendizaje. Vamos a aumentar y a desarrollar esas oportunidades en niños, niñas, adolescentes y jóvenes de la institución. ¿Por qué es diferente? Porque ya no es solo un programa para los docentes, es un programa que digamos, los docentes vienen siendo un puente entre el programa y los estudiantes para poder alcanzar objetivos y suplir necesidades directas de los estudiantes con base en sus habilidades, sus destrezas, sus gustos. Por eso este programa trae una nueva estrategia llamada Crece, con S. La estrategia educativa Crece traduce a educación ciudadana, de reconciliación socioemocional, antirracista y para el cambio climático. Digamos que es una estrategia nueva que viene con el gobierno para dar una mirada interdisciplinar y transversal de las asignaturas de las áreas y poder nosotros empezar a hablar directamente en las aulas con los estudiantes de paz, hablar de reconciliación, hablar de derechos humanos sexuales y reproductivos, para hablar de convivencia escolar, y que no se quede y no se, digamos, llegue a lenguaje y matemáticas, sino que ya se puede hacer por medio del resto de las asignaturas y el resto de las materias, como son inglés. Se promueve, digamos, un poco las habilidades de los estudiantes para que puedan aprender temas específicos de sus áreas. ¿Y con qué? Con el arte, el deporte, la ciencia, la tecnología y todo eso. Es una propuesta que permite abarcar tantas áreas, y usted dice que se puede trabajar de la transversalidad.
¿Desde qué saberes específicos, o desde qué espacios académicos, o desde qué asignaturas se puede transversalizar todo esto? Es que viendo transformación curricular y fortalecimiento pedagógico que incorpore el arte, hablar de arte, la cultura, el deporte, las actividades físicas, la ciencia, el pensamiento histórico, la tecnología, la innovación y la estrategia de educación, lo que usted dice crece, es algo que necesita pues una gran programación y una transversalidad para llegar a unos objetivos que logren pues que la formación sea verdaderamente integral. ¿Cómo hace usted como tutor todos estos elementos, profe? Bueno, lo importante, bueno, para mí como tutor del programa en la institución, nuestro objetivo es poder fortalecer o crear centros de interés. Por medio de estos centros de interés vamos a llegar al estudiante, al docente, a la comunidad, a los padres, con todo lo que trae, todo lo que son los enfoques, los componentes y los ejes del programa. Si bien el gobierno quiere un cambio, el cambio se va a dar por medio de la educación. Esos enfoques que tienen que ver con los derechos humanos, por medio de esos centros de interés, todos los docentes de la institución van a poder transversalizar su educación. Por allá, digamos, en la presentación del programa decía un docente de química: ¿y yo cómo voy a enseñar en un centro de interés de voleibol química? ¿Y cómo voy a hablar de paz con la química? ¿Y cómo voy a hablar de convivencia con la química? Y yo le dije que era muy sencillo, siempre y cuando tuviera voluntad. Por poner un ejemplo, las reacciones del ser humano, del cuerpo humano, cuando hace ejercicio y todos los elementos de la naturaleza que convergen con ese cuerpo en movimiento, pues tienen unas reacciones y unas causas y unas consecuencias. Hay fluidos, digamos, la química está en todos lados, y entonces las limitaciones están en la cabeza, porque para estudiar paz, para estudiar reconciliación, para estudiar derechos humanos, para poder llegar al estudiante con esos temas de suma importancia, pues es sencillo, aunque muchos docentes digamos se enfrasquen en actividades de tablero. La idea es que los centros de interés puedan abrir las posibilidades con base en las habilidades de los estudiantes. Entonces vamos a identificar por medio de estos centros de interés qué le gusta al estudiante y cómo el docente puede hacer que ese gusto que tiene el estudiante, esa habilidad y esa destreza del estudiante se haga una realidad en su aprendizaje. La idea es, profe, es que los estudiantes son muy indisciplinados, que los estudiantes no se pueden quedar quietos. Entonces vamos a utilizar un centro de interés en donde ellos aprendan sin quedarse quietos. Si la necesidad es que ellos no pueden quedarse quietos, vamos a inventarnos una estrategia o vamos a aplicar la estrategia Crece por medio de un centro de interés para que ellos aprendan, qué sé yo, categorías gramaticales sin quedarse quieto, que es, digamos, la necesidad del docente. Es importante los comentarios que usted hace, profesor. Esa reacción del ser humano ante el cambio es prácticamente inobviable. Es obvio que el ser humano ante un cambio reaccione. Y aquí entra mucho a tener en cuenta lo que es la formación pedagógica del maestro y la actitud que tiene el maestro como un ser de formación para formar. Porque si el maestro no tiene actitud, vamos a encontrar las reacciones como ese profesor de química. Usted está hablando de algo muy importante, profesor, y es de las estrategias. Comentemos más sobre, bueno, no sé si quiere comentar más sobre los objetivos o sobre el plan, o simplemente pasamos a la estrategia, usted verá. Bueno, no. Aquí digamos, el punto más importante de lo que es el programa en la institución son los centros de interés. ¿Sí? Digamos que las estrategias que van surgiendo, pues, per se a la necesidad. ¿Sí? Es a priori a posteriori a lo que nosotros podamos identificar en la lectura de contexto. Entonces, esas estrategias van a surgir cuando ya sepamos y consolidemos, sistematicemos el gusto, la habilidad de cada uno de los estudiantes y también de los docentes, porque hay muchos docentes que enseñan matemáticas, pero uno no sabe, y es así, uno no sabe que sabe cantar.
No sé si la redundancia está mal, pero suena poético. Uno no sabe que él sabe. Entonces hay muchos docentes que enseñan matemáticas y saben cantar, pero nunca aplican esa sabiduría y ese talento en la clase, y debemos partir de ahí. Si yo soy un docente que tengo muchas habilidades, pues esas habilidades me sirven para dictar una clase, para orientar una clase, y la idea es que los docentes se den cuenta de eso por medio del programa. Yo muchas veces, hay un punto muy importante que debo recalcar, y es la resignificación del tiempo en el aula. Es importante ver cómo hay todavía maestros que no calculan el tiempo para el desarrollo de sus actividades pedagógicas y vinculan el saber pedagógico al saber específico. En estos días, con unos estudiantes de la Universidad en Desarrollo Humano, vimos una película, Víctor, el niño salvaje de Aveiro, y es más o menos un recuento de cómo nace la psiquiatría y cómo un gran señor médico de aquel entonces, de 1800, Jean-Marc Gasparitar, comienza a hablar de el moldeamiento del comportamiento de un niño, pero de una forma escueta, dándole un trabajo y misericordia. Y aparecen ahí el hecho de las pausas activas. Entonces pienso que usted debe tener en cuenta, en cuanto a la transversalización y redimensionar el tiempo, estos elementos. Continúe, profesor. Claro, la idea es que los centros de interés sean también ese espacio donde los docentes puedan llegar a fortalecer los temas con base en esas necesidades. Yo le puedo decir que los docentes, eso que dicen que los docentes solo, yo como estudiante, yo soy egresado promoción 2010 de la industrial y ahora soy profesor de mi institución. Digamos que como estudiante yo veía la labor del docente de una manera muy distinta como la veo ahora en realidad. El estudiante, digamos, tiene en su cabeza, mientras está en el aula, pues terminar rápido eso para hacer un oficio distinto al del aprendizaje. Hacer uno que sí le guste, porque ellos van a clase porque o los obligan o sencillamente porque deben hacerlo, pero nosotros no tomamos en cuenta como estudiantes que el docente está haciendo un gran esfuerzo para orientarnos. Decía yo precisamente que hay que fortalecer las áreas en las cuales el ser humano se hace realmente ser humano, para poder nosotros resignificar el tiempo y poder hacer que esas necesidades que surgen del docente y del estudiante se puedan suplir. Y para eso los centros de interés. ¿Qué son centros de interés? Son espacios en los cuales hemos identificado ya un tema específico o un área, o precisamente eso, un interés de los docentes y de los estudiantes, para nosotros poder enseñar y crear estrategias pedagógicas para la exploración y la investigación de ese gusto que surge en los estudiantes y los docentes. Lo que nos trae a hablar de PTA es precisamente la necesidad de crear un centro de interés en la industrial, de lo que hablaremos ahorita, que es un semillero de memoria histórica institucional. Este centro de interés, lo que quiere es que converjan los conocimientos y las habilidades de los estudiantes y los docentes en un mismo espacio, y que no sea solo un tema de autoridad o un tema de enseñanza unilateral. Por eso digo que como estudiante yo no entendía que los docentes aprenden más enseñando, y por eso, con esos intereses y esas necesidades de los estudiantes, pues el ambiente estudiantil, el ambiente de aprendizaje, enseñanza, pues va a ser más ameno. Cuando uno va a la mano y uno no se sube en un pedestal como docente y puede empezar a entender que hay realidades, mundos, que el que está sentado enfrente de mí también suda, también se aburre, también se cansa, pues nosotros podemos llegar a hacer pausas activas que no tengan que ver con el ocio. Está muy bien, pero si podemos convertir el ocio en una oportunidad de aprendizaje, pues que ahí es donde nosotros tenemos que entrar como docentes a aportar. Ahí entrarían entonces los hechos filosóficos de los siglos V antes de nuestra época, donde se consideraba el ocio como algo importante y aparecía en las escuelas. Cuando usted habla de los centros de interés y habla de un tema en común, ¿en qué han pensado y cómo consideran ustedes que van a identificar ese pensamiento común en la institución educativa técnico-industrial
para al unísono comenzar a trabajar sobre esto? Bueno, el técnico industrial ya tiene bastantes, en mi lectura de contexto, bastantes focos de donde podemos empezar a trabajar y fortalecer centros de interés o crearlos. Uno de ellos es, por ejemplo, la banda musical. La industrial tiene una banda marcial pues que recoge un grupo de estudiantes que tienen sus gustos particulares por la música. Para no ir más lejos, el técnico industrial tiene especialidades que desde grado 9 ya se está haciendo un sondeo de qué le gustan a los estudiantes, cuáles son sus gustos y para dónde cuando entre a la media, para dónde va, con base en esos gustos, qué va a escoger, qué especialidad va a escoger. Tiene electricidad, dibujo técnico, metalmecánica, sistemas. Entonces digamos que ya la industrial, la institución ya tiene un proceso de incentivar al estudiante para que tome sus propias decisiones en cuanto a sus habilidades. Sin embargo, también hemos identificado que esos centros de interés no tienen, estos proyectos que hacen los docentes no tienen una constancia. Les voy a poner un ejemplo. Casi todas las instituciones tienen un proyecto escrito y que se ejecuta para un solo día o una sola jornada en la institución. Hagan de cuenta, el Día del Idioma es un proyecto de los profesores de lengua castellana que está en un papel y que se ejecuta en una sola jornada, en un solo día del año. La idea es que ese proyecto pueda recogerse en los centros de interés para hacer muchas actividades durante el año que fortalezcan ese día específico. Lo mismo pasa con la ciencia y la tecnología, lo mismo pasa con los proyectos de sociales, los deportivos y los artísticos. Entonces la educación crece, trae todo eso, trae todas esas herramientas y esas alianzas, porque directamente con la Secretaría de Educación Municipal y los ministerios podemos conseguir unos aliados importantes que pueden entregarnos en apoyo recursos humanos especializados para fortalecer esos centros de interés. Qué importante, de nuevo se comenta sobre lo que ustedes están haciendo, pero también hay la proyección de crear, o ya lo tienen creado, un semillero de investigación. ¿Hacia dónde conduce eso y cómo es la relación del centro de interés y del CRECE con el semillero de investigación que ustedes van a crear o hayan creado? Bueno, la idea ahora con el rector Carlos Adrián, mi jefe, nosotros tenemos la idea de crear un semillero de memoria histórica institucional para poder hacer en el futuro, con la sistematización de algunas entrevistas como esta, como unas futuras que se piensan hacer con actores importantes en el surgimiento de la institución, la publicación de un libro, la publicación, digamos, de un texto que narre y que cuente cómo la institución llegó a ser lo que es en este momento y también para fortalecer para dónde va esta institución. Los centros de interés se pueden dar por medio de esos semilleros, también se pueden dar por medio de clubes, también por medio de proyectos, pero en este caso hemos decidido hacer un semillero para involucrar directamente a algunos estudiantes que son muy talentosos con la producción audiovisual, con el tema de que nosotros la idea es empezar a hacer unos podcasts que recojan toda esa información con base en los invitados y en las historias que nuestros invitados puedan, digamos, traernos, y esa información sistematizarla y luego contarla y luego publicarla, porque eso no solo aporta a la memoria histórica de la institución, eso también, le da un aporte a la memoria histórica del barrio donde está la institución, de la población donde están las instalaciones y digamos, en consecuencia, también nutre la memoria histórica del municipio y así sucesivamente. Es una tarea bastante ardua porque para hablar de la institución Instituto Técnico Industrial, como se ha llamado, hay que remontarnos a los años de 1950, cuando llegaron los hermanos de la Salle aquí al Caquetá. Pero bueno, eso queda para otro momento porque desafortunadamente el globo terráqueo está girando y el tiempo se nos está acabando. ¿Qué otros elementos podemos mencionar para poder enlazar la próxima reunión? Porque yo voy a invitarlo a usted y me gustaría también que viniera el rector
el profesor Carlos Adrián Obando Yanguas, para que esté presente con nosotros, para que nos ilustre más sobre ese gran proyecto del semillero. Es importante que el rector, como usted, que es el tutor, esté en una próxima reunión. No sé si ustedes quieran venir 2 o 3 reuniones más para hablar sobre estos datos históricos y hacer las entrevistas a estas personalidades, que incluso algunos han sido egresados de la Universidad de la Amazonia y han constituido un eje común en la creación y el crecimiento de la institución educativa. No, eso es fundamental. El rector está, digamos, atento y dispuesto a hacer la entrevista. La idea es que en el próximo hagamos como unas especies de podcast para sacar capítulos en los cuales se hable con docentes ya que no están laborando, pero que se conocen la historia, tienen la experiencia en la cabeza de cómo surge y de cómo la industrial, nuestra institución, se ha fortalecido y ha cambiado, inclusive en lo estructural. Sí, el señor rector va a estar, digamos, atento y disponible para una próxima reunión podernos acompañar. La idea es que el semillero tenga estos aliados estratégicos e importantes como la Universidad de la Amazonía, en cabeza del señor rector Fabio Buriticá, la compañía del profesor Forero, porque es importante que estos aliados estratégicos como la universidad, el SENA y los ministerios pues se vean realmente, estén ahí en el acompañamiento para que los estudiantes también tengan un enlace directo entre institución educativa, media técnica y universidad, que ellos ya se hayan relacionado con la universidad directamente por medio del semillero. Profesor Eduardo Grajales Ramírez, entonces el compromiso es para el próximo domingo traer al profesor Carlos Adrián Obando Yanguas, no traerlo, sino invitarlo pues como rector de la institución educativa para que nos comente más de fondo sobre todos estos avances y proyectos. Y qué importante poder hacer una reconstrucción de la memoria histórica de una institución educativa como esta. Profesor, el tiempo se nos agotó, nos despedimos. Vale, pues agradecerle a la Universidad de la Amazonía por el espacio. Es muy importante a nosotros como institución, como programa, poder llegar a ustedes, a la audiencia que nos está escuchando, que sepan que este programa está en varias instituciones del municipio y del departamento funcionando en pro del mejoramiento pedagógico y didáctico de la región.